El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ha ordenado hoy en Bogotá, en la capital, la libertad del exdiputado Sigifredo López, el ex rehén del grupo terrorista de las FARC, detenido hace ya 3 meses por su presunta responsabilidad en el secuestro de 11 de sus colegas en el año 2002 y quienes posteriormente fueron asesinados por la organización criminal. Ha recobrado hoy su libertad. La Fiscalía de Colombia ha argumentado la decisión, señalando que los investigadores del caso han establecido que los 4 testigos que ofrecieron sus declaraciones contra Sigifredo López incurrieron en falso testimonio. El fiscal general de Colombia ha afirmado también que el resultado de la prueba de voz hecha a un vídeo grabado cuando se planeaba el rapto de los diputados del departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente de Colombia, fue contradictorio entre el diagnóstico de la policía colombiana y la apreciación que hizo el FBI. Por tal razón, ha asegurado Montealegre que la duda debe ser resuelta a favor de la persona que está bajo investigación. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo desde Bogotá, Colombia, con Eduardo Montealegre, justamente el fiscal general de Colombia. Señor Montealegre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, por acompañarnos acá en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Buenas noches. Muy buenas noches. Señor fiscal, en el momento en que la Fiscalía de Colombia tomó la decisión de detener a este hombre que estuvo tantos años secuestrado por las FARC, se causó pues una impresión pública muy grande en Colombia y en toda América Latina. Ahora la Fiscalía dice que quienes lo acusaron mentían. ¿Está bien haber hecho eso, haberlo detenido en aquel momento y hoy dejarlo en libertad? ¿Eso está dentro de las normas? ¿Es un proceso normal? Sí, desde luego, ese es el trámite y las normas que establece el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando se decreta la detención domiciliaria del exdiputado Sigifredo López, en ese momento existían en su contra 4 testigos que en ese momento no le ofrecían dudas a la Fiscalía, no había evidencias para dudar de su credibilidad. Sin embargo, con posterioridad a esa medida, la Fiscalía General de la Nación, con mucha diligencia, se encargó de recoger y recaudar muchas de las pruebas que había solicitado la defensa para controvertir la credibilidad de esos testigos. Además, muchas otras pruebas fueron decretadas directamente por la Fiscalía y la conclusión a que se llegó con pruebas posteriores a la medida de la detención domiciliaria del exdiputado es de que algunos de esos testigos estaban faltando a la verdad, que sus declaraciones no tenían ninguna comprobación y además pues aparecieron otros elementos, otros testimonios que aclaraban cualquier duda que tuviera la Fiscalía General de la Nación frente al exdiputado Sigifredo López. Fiscal, le continúo, le insisto un poquito en la pregunta de mi compañero Héctor Fabio. La medida de aseguramiento se fundamentó, como dice usted, básicamente en la prueba de 4 testigos, 3 testigos presuntos exguerrilleros de las FARC y del ELN y un testigo presencial de los presuntos hechos ocurridos en la Asamblea del Valle del Cauca. Mucha gente en Colombia se ha preguntado, y en el resto pues de Latinoamérica, todos esos que han seguido ese caso que, como decía mi compañero, causaba mucha expectación, ¿por qué la Fiscalía se fió más del testimonio de 3 exguerrilleros y no del de una persona que fue secuestrado junto con esos compañeros durante más de 7 años? ¿Por qué darle más veracidad a unos testimonios y no a una persona que se supone que hasta el momento no había incurrido en ningún delito? Bueno, porque en ese momento el procedimiento penal colombiano establece la posibilidad de decretar medidas cautelares. La detención domiciliaria fue una medida cautelar y esa medida cautelar se toma con las primeras pruebas que aparecen en el proceso. Si hay algunas pruebas que aparecen como posiblemente indicativas de una responsabilidad, esas pruebas sirven para fundamentar una medida cautelar. Lo que acontece es que después de tomada esa medida cautelar legalmente adoptada, la Fiscalía, precisamente para respetar esa presunción de inocencia, garantizar el derecho de defensa, se practicaron una serie innumerable de pruebas, de testimonios, de evidencias, y en ese momento se desvirtuaron esos testimonios y por lo tanto aquí todas las dudas que existían se están resolviendo en favor del exdiputado Sigifredo López, precisamente rescatando la credibilidad de lo que él ha afirmado dentro del proceso. Señor fiscal, América Latina quiere saber y entender esto. ¿Sigifredo López entonces es inocente definitivamente o el proceso continúa y de qué manera va a continuar?
Mire, en este momento tenemos que partir de la presunción de inocencia del exdiputado Sigifredo López. En este momento no existe ningún cargo de responsabilidad en su contra. En este momento no existe ningún elemento de juicio serio para pensar que él tuvo alguna injerencia o alguna participación en esos hechos. El fiscal que lleva el caso va a hacer una evaluación la próxima semana acerca de si es necesario o no practicar nuevas pruebas y posteriormente ya se tomará una decisión después de esta evaluación. Pero en este momento lo que hay que decir es que no existe ninguna evidencia creíble en contra del exdiputado y que toda duda que se ha presentado en este proceso, por ejemplo, a través de dictámenes periciales contradictorios, opuestos, unos que dicen que sí era la voz o probablemente era la voz del diputado, otros como el de FBI que dicen que no hay elementos para pensar, pues estas dudas todas se están resolviendo en favor del exdiputado Sigifredo. Fiscal, este fue un caso muy polémico en Colombia. Para situar un poquito más a nuestra teleaudiencia, las FARC en el año 2002 secuestraban a 11 diputados del Valle del Cauca, entre ellos el que hoy acaba de recobrar su libertad, Sigifredo López. Todos morían en cautiverio, asesinados a manos del grupo guerrillero de las FARC. El único que lograba salvar su vida era Sigifredo López, quien pues más tarde recuperaría la libertad. Que fue un caso muy polémico, como digo, pues porque mucha gente no creía, incluso los familiares de los diputados muertos, que Sigifredo López pudiera estar involucrado en algo como esto. Este caso le saltaba a usted en las manos cuando, al poco tiempo de haber asumido la Fiscalía en Colombia, y precisamente cuando lo privaba de su libertad, mucha gente empezaba a cuestionar su Fiscalía y su liderazgo. ¿Puede poner esto en entredicho el nombre de la Fiscalía, en que próximos casos se siga usted teniendo la misma credibilidad? Lo digo porque ha habido muchas críticas. De ninguna manera. Yo creo que esto lo que tiene es que rescatar la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que la Fiscalía partió de una tesis, partió de unos testimonios, partió de una teoría del caso, y que la Fiscalía General de la Nación, con base en la nueva prueba, muchas de esas pruebas ordenadas directamente por la Fiscalía General de la Nación, pues tuvo la entereza, como debe ser y como lo exige la Constitución, que modificada la prueba había que reconocer inmediatamente y decretar la libertad inmediata del exdiputado Sigifredo López. ¿Qué tal que cada vez que se formule una acusación contra un imputado se prive de la libertad y un juez después de un debate y después de un proceso absuelva, se creara una crisis institucional? Sobre la base de esa tesis, pues tendríamos que estar permanentemente en crisis institucionales, porque los fiscales acusan, privan de la libertad con base a elementos de juicio, y precisamente el proceso es un debate dialéctico, es un debate donde tiene que haber una controversia y donde la verdad se va construyendo por pasos. En este momento la Fiscalía lo que está mostrando es su fortaleza institucional, de que la Fiscalía, con base en las pruebas que ella misma practicó, reconoce que hay unos testigos que están faltando a la verdad, y creo que lo que está haciendo la Fiscalía es hacer justicia. Fiscal, una pregunta muy importante. Si la Fiscalía encontró que hubo falsos testimonios, que esta gente mintió contra Sigifredo López, debe, supongo, descubrir también la motivación por la cual hicieron esto, porque el daño que le hicieron a este hombre, 7 años secuestrado y luego ahora detenido, es enorme. ¿Quiénes están detrás? ¿Cuál fue el delito que cometieron ellos? Y ahora, ¿qué va a hacer la Fiscalía para aclararle a América Latina entera por qué estas personas mentían contra Sigifredo López? Pues precisamente la Fiscalía va a ordenar que se inicie una investigación por falso testimonio contra algunas de las personas que declararon, no contra todas, hago aclaración, contra las personas sobre las cuales la Fiscalía tiene indicios y elementos para pensar que están faltando a la verdad, que incurrieron posiblemente en un delito de falso testimonio, y precisamente es una investigación que nosotros vamos a iniciar para establecer por qué faltaron a la verdad, en qué condiciones y cuáles fueron las circunstancias que rodearon estas declaraciones contrarias a la verdad, de acuerdo a lo que existe en este momento en el proceso. Fiscal, y ya para terminar, ¿hay miedo en la Fiscalía de que caiga una demanda por parte de Sigifredo López?
No, pues Sigifredo tiene todo su derecho si él considera que sus derechos han sido vulnerados por la Fiscalía General de la Nación de presentar las demandas que él considere. Nosotros contestaremos en su momento ante los tribunales dando las explicaciones y la razonabilidad de todas nuestras actuaciones, que en ningún momento han sido arbitrarias, han sido actuaciones correctas, ajustadas a la ley. Se tomó una decisión con base en unos testigos, esos testigos por prueba que practicó la misma Fiscalía, otras solicitadas por la defensa, comprobó que estaban faltando a la verdad y la Fiscalía lo que está haciendo en este caso es justicia reconociendo la presunción de inocencia del exdiputado.